Listo, muchachos, buenas noches. Entonces vamos a arrancar con la clase de logística industrial. La clase pasada no alcanzamos a trabajar el tema de zonas francas, entonces vamos a arrancar desde ahora en zonas francas. Ahora, pero antes de eso, quiero pues hacerles como unas recomendaciones con el tema del quiz. Algunos de sus compañeros me han pedido asesorar con el tema de quiz y la idea del quiz es que ustedes lo investiguen y lo resuelvan. No es complejo, son cuentas muy sencillas, son cuentas geométricas, es que lo investiguen. También la otra opción es que lo hagamos vía plataforma, que en lugar de que hagamos el quiz para que lo entreguen ustedes y desarrollen ese taller, que realmente es un taller, hagamos el quiz pues en Classroom, por formularios como se han hecho los quizzes anteriores. Entonces se los dejo para que lo piensen y al final de la clase lo retomamos. Entonces, zona franca. Entonces, las zonas francas tienen unas condiciones especiales que son territorios que se encuentran dentro de un país que se rigen bajo las normas del país, pero es como si estuvieran en el exterior. No definen qué país del exterior están, pero es como si estuvieran fuera del país. Pasa lo que sucede muy parecido a las embajadas. Entonces, las embajadas son territorio que se encuentra de un país, pero una embajada es territorio extranjero. Entonces, pensemos, por ejemplo, en la embajada americana. La embajada americana se encuentra dentro de Bogotá, dentro de Colombia, pero ese terreno es terreno americano. Entonces, las zonas francas les sucede algo muy parecido. Hay un ejercicio que yo quiero que ustedes realicen, si nos da el tiempo para el proyecto, aunque sea que lo mencione o que acá se hace de análisis. Hay una parte tributaria que es muy importante, que es la que tiene mayores beneficios en zona franca. Cuando se encuentra en Colombia se paga un impuesto del 35%. En zonas francas se paga un impuesto del 20%. Ese diferencial de 15% es muy atractivo. Pero ¿qué incurre estar en zona franca? Usted debe estar bajo unas condiciones y bajo unos reglamentos. Por ejemplo, que usted va a generar empleo a la localidad, en este caso a los habitantes de Colombia. Que el material que usted trae acá debe ser un material que entra a zona franca y que se debe hacer una transformación usando la mano de obra del país. Entonces, o si no, sería una comercializadora o una importadora y no aplicaría. Entonces, ese es otro beneficio. Otro beneficio también es que muchas zonas francas se encuentran cerca a los puertos. Entonces, le da la facilidad de que entre el material que se está importando, se transforme con la mano de obra del país y luego se exporte. Al importarse, pues usted no está pagando más bien no está pagando impuestos o tiene unas preferencias arancelarias que son competitivas. Pero como el producto no se queda dentro del país, entonces usted no lo vende acá, no tiene que pagar IVA, eh, y tiene otros beneficios. Entonces, cuando lo exporta, pues no tuvo que pagar el impuesto nacional de traerlo, ni tampoco el impuesto nacional de venderlo. Entonces, es un beneficio que tiene Zona Franca, con la condición de que usted transforme el material dentro del país. Entonces, miremos qué es lo que dice la teoría. Entonces, zonas francas son espacios considerados como internacionales y libres de comercio dentro del país, los cuales deben tener una infraestructura integral para todo tipo de usuarios, ya sean industriales o sean comerciales. Estos espacios son regulados por entes tributarios, por entes aduaneros y por entes de comercio exterior. Entonces les pongo un ejemplo y es, hay unos productos que son textiles de los que yo conozco, que se traen al país bajo algo que se llama el Plan Vallejo. Entonces el Plan Vallejo le permite a usted traer esos materiales, transformarlos, ingresarlos al país y tener un beneficio arancelario. Y es muy bueno, un beneficio aduanero. Entonces, esa figura ayuda muchísimo. Y vamos mirando, ¿qué tipos de zonas francas hay? Entonces tenemos una zona franca que es una zona franca permanente, donde hay varias empresas, o se considera un parque empresarial y comercial, y se ubica y están regulados por un usuario operador. Ya vamos a ver qué es el usuario operador. Hay unas que son zonas francas especiales. Hay un único usuario industrial, no debe tener proyectos de alto impacto social ni económicos en el país. No existen usuarios comerciales, por ejemplo, Argos.
Ese es un ejemplo claro de una zona franca especial. Zona franca transitoria. Entonces, según el decreto 1552 del 92, los terrenos donde se celebren ferias, exposiciones, congresos, seminarios de carácter internacional podrán recibir en forma transitoria el tratamiento de zonas francas comerciales. Por ejemplo, Expodental que se da en Medellín. Entonces, esas son zonas francas transitorias. Ahora, ¿qué más sucede? Con el tema de zonas francas, volvemos al tema tributario porque ahí es donde está la ganancia interesante y el tema arancelario. Cuando hay una repotenciación de la máquina industrial que está dentro de zona franca, hay unos beneficios unos beneficios impositivos o unos beneficios tributarios que favorecen a las personas que se encuentran en zona franca, de acuerdo a la inversión que está haciendo. Entonces, si yo tengo una máquina en zona franca y traigo maquinaria nueva o la voy a repotencializar y yo hago una inversión de $1.000.000, eso puede darse de descuento de impuestos, porque es una mejora en maquinaria y en zona franca. Entonces, la idea es recopilar, o más bien, recapitular cada uno de los beneficios que yo puedo obtener vía impuestos y vía aranceles. Entonces, ¿cuáles son los usuarios que se encuentran en las zonas francas? Está el usuario operador, que es la empresa encargada de revisar la mercancía, llevar los inventarios, supervisar y mantener todo bajo control. Entonces, cuando usted está en zona franca, para que usted tenga un control que sea externo, eh, el operador lo que hace es, bueno, usted está ingresando 10 toneladas de material, usted lo transforma. Cuando usted lo transforma, usted tiene una composición que es el famoso boom que hemos trabajado. Entonces, de ese boom, usted lo vuelve producto terminado. Entonces, del usuario operador que dice, mire, usted recibió 1 tonelada. Cuando usted lo está sacando de zona franca, ya sea para exportación o para producto nacional, esa tonelada se la ha transformado en 2 toneladas. ¿Por qué? Porque era el 50% de una materia prima para usted producir su producto terminado. Era al final del mes o al final del año o al final del cierre que él desea hacer, el usuario operador lo que dice es, a usted le entró 1 tonelada y a usted le salió 2 toneladas. Esas 2 toneladas, ¿qué quiere decir? Que el 50% fue de la materia prima que lo trajo importado y el otro 50% puede ser de la materia prima nacional. Ahora, después el que hace otra vez otra cuenta. ¿Esa cuenta cuál es? Sale el material y dice, bueno, ¿cuánto de ese material se va para exportación y cuánto de ese material se va para producto de consumo nacional, para el país? Entonces, si el 100% se va para nacional, debe pagar impuestos. Le toca pagar la nacionalización de la materia prima que importó, pero también le toca ya pagar el IVA del producto que usted está sacando de la zona franca para producto nacional. Entonces, ahí hay un control y es un control bien fuerte. Cuando el producto va para exterior o que sea para exportación, entonces hace la misma cuenta y dice, bueno, usted recibió 1 tonelada y ¿cuánto exportó? 2 toneladas, de las cuales 50% es de la materia prima que importó. ¿La materia prima va a salir? Sí, sale. ¿Cómo va la composición? Por eso es muy importante la composición de los productos o el famoso BUN, para que ellos puedan sacar las cuentas de cuánto es. Ahora, si eso no empieza a cuadrar, hay sanciones. ¿Qué quiere decir? Que usted está ingresando material y lo está reportando como nacional o lo está transformando para consumo nacional o lo está transformando para producto exterior y con base en eso usted puede tener beneficios. Entonces, de pronto no paga el IVA, de pronto no pagó el arancel, pero lo está consumiendo para producto nacional. Entonces, ahí tiene que haber una sincronización con el usuario operador. Entonces, para esto específicamente hay un software que casi todas las zonas francas lo usan y es el software PISIS, que es el que realiza el control de esto. Control del ingreso de las mercancías para cada una de las compañías que se encuentran en las zonas francas y el egreso de las mercancías que se encuentran en las compañías de zona franca, de los productos. Ahora, también tenemos el otro usuario, que hay un usuario comercial, que son las empresas que se dedican a almacenar y a comercializar bienes. Entonces, ¿los pueden almacenar con qué fin? Una estrategia que se usa mucho en zonas francas es el tiempo de tránsito entre productos y entre naciones es alto, ya sea por el tema de producción o por el lead time de producción o ya sea por el lead time de transporte. Entonces, algunas compañías lo que optan es, yo tengo inventario
de mi producto terminado en una zona franca. Recuerden que el inventario se tiene para acercar el producto al cliente, para que el lead time disminuya. Si el lead time disminuye, el servicio al cliente es mejor. Entonces, algunas empresas optan por tener inventario o mercancía en zonas francas. Entonces lo almacenan y otros lo tienen para comercializarlo. Entonces depende de los tipos de negociación. Hay otro que es el usuario industrial de bienes y servicios, que son empresas que transforman o ensamblan bienes procesando materias primas. Pueden ser materias primas que entren del mismo país, que se consuman del mismo país donde se encuentran, o que sean materias primas importadas. Este tipo de compañías no pueden prestar los servicios de un usuario comercial. Si usted es industrial, se dedica a ser industrial. Si es de servicios, es de servicios. Listo, continuemos. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Las ventajas que hemos hablado es, tenemos algunas excepciones excepciones de IVA y aranceles. Únicamente dentro de una zona franca, al nacionalizar la mercancía, se debe realizar el pago. Ahora, ¿qué es nacionalizar la mercancía? ¿Nosotros qué tenemos? Importamos una materia prima para transformarla y luego la vamos a exportar una vez transformada. Si nosotros esa materia prima la requerimos transformar para el consumo del país, debemos hacer todo el tema de nacionalización de la mercancía, que es pagar los impuestos y pagar los aranceles. O si no, nosotros estaremos vendiendo mercancía de contrabando. Entonces no es procedente. También, ¿qué otra ventaja tenemos? Tenemos una reducción del impuesto de renta para las empresas que estén dentro de las zonas francas. Recuerden, si estamos dentro de Colombia es el 35%, si estamos dentro de una zona franca es el 20%. Anteriormente, hace muchos años, el beneficio tributario era mucho más alto, era creo que el 12% de los que estaban en zona franca. Entonces el beneficio era muy atractivo. Ventajas aduaneras. Entonces, hay un tema ahí que es importante, es por ejemplo, la mercancía y el tiempo que yo la puedo tener ahí. Entonces le damos la teoría, que es lo que dice. Almacenamiento de la mercancía por un tiempo ilimitado, excepto del pago de arancel y IVA, hasta que se nacionalice. ¿Qué quiere decir? Yo puedo traer mi materia prima, la puedo importar y la puedo dejar almacenada ahí. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que yo requiera, siempre y cuando no sea perecedero, si no va a tener problemas con mi material. Entonces, cuando yo lo requiera, ahí sí hago el pago de aranceles y ahí sí hago el pago de IVA. De lo contrario, pues yo la puedo tener almacenada. La mercancía debe obtener procesos fuera de la zona franca sin cancelar tributos aduaneros, volviendo a ingresar a tiempo con un tiempo límite según la norma. Entonces, esto es una ventaja. ¿Qué quiere decir? Yo traigo mi material, lo importo, no pago impuestos, no pago arancel y no pago IVA. Yo puedo sacar mi material de la zona franca, llevarlo a otro destino, puede ser zona franca o puede ser no zona franca, y hacerle una transformación allí. Luego lo puedo regresar otra vez a mi bodega, a mi almacén en zona franca, y no hay necesidad de que yo pague arancel ni IVA. Simplemente estoy haciendo una transformación del material. Profe, Claro, qué pena. Una pregunta. sí. ¿Necesariamente es solo para cuando sea una transformación? ¿No puede ser para enviarlo ahí, sí, como usted dijo, para enviarlo a otra zona franca y que desde ahí sea una cercanía para otro punto de entrega? Estoy pensando. Porque sí, yo tengo, sí, fresco, sí, estoy pensando. Lo que sucede, la verdad, analicemos cuál es el recorrido. Está en mi zona franca A Sí. y yo lo llevo a mi zona franca B. Ujú. ¿Con qué fin? Entonces, puede ser un fin, como usted lo dice, acercar el producto al cliente para que esté más cerca. Pero si está más cerca, lo mejor es de una vez entregar el producto. Si yo le entrego el producto, ya me toca facturarle, nacionalizarlo y pagar los aranceles y facturarlo. Y cuando se lo Ujú. facturó a él, ya causó IVA. Sí. Entonces, en algún momento yo tendría que hacer eso. Si yo lo saco de la zona franca A a la zona franca B para acercárselo al cliente, yo tendría que hacerlo en algún momento en alguna instancia tendría que hacer todo el proceso. Entonces, lo haría desde la zona franca A.
porque yo ya le acerqué el producto al cliente. Acercárselo más a otra zona franca más cerca a Bogotá no tendría sentido. ¿Por qué? Porque yo lo que haría es, traigo el producto y se lo llevaría directamente a la zona franca B. No lo movería entre zonas francas. Ya. Ahora, Ah, o sea, si la destinación final es venderlo, comercializar, entonces sí lo movería de una vez a la zona franca B. No lo pasará por nada para luego mandar a la B. perfecto. Sí, se vuelve un desgaste y yo pensaría, no sé qué tan procedente sea la parte de decir no lo sé, pero pues lo que me dice a mí el trayecto es no hacerlo. La otra es que si yo lo voy a transformar a otra zona franca, lo mejor que yo debería hacer es venderle ese material a la zona franca B para que él haga la transformación y se lo venda al cliente, pero yo zafarme ese proceso administrativo. Ese proceso administrativo de zonas francas, ¿por qué mucha gente le huye al tema? Porque hay un tema de control, y hay un tema procedimental, y hay un tema de legislación. Sí. Entonces, si uno procede, o más bien, si uno improcede correctamente, las sanciones son altísimas. O Claro, sea, ya como los incurre. beneficios son buenos, pero las sanciones son altísimas. Entonces, no pensaría que es bueno hacerlo, no. Ya. Vale, profe. Ahora sí ya arreglé la duda. Listo, vale. Vale, gracias. Listo. ¿Qué otra cosa tenemos de ventajas aduaneras? Por ejemplo, las zonas francas, muchas zonas francas se encuentran cerca a zonas fronterizas y las otras se encuentran cerca a puertos. Ahora, pues el Estado también diseñó una estrategia que era crear zonas francas aledañas a las ciudades de acuerdo al POT, para sacar las industrias de la ciudad y mandarlas a las afueras. También se puede hacer otra cosa que es chévere, que es la nacionalización parcial de la mercancía. Yo no necesito completamente el 100% de lo que yo estoy importando, solamente necesito un 30% y lo puedo ir fraccionando y lo puedo ir nacionalizando a medida que yo no necesite. No tengo necesidad de pagar impuestos anticipados. Aquí hay un ejemplo que dice que una empresa de computadores importa a Colombia 1.000 equipos. Entonces, fíjense lo que sucede. Si los importa, quiere decir que tendría que nacionalizar y pagar los impuestos de los 1.000 equipos. Pero todos los 1.000 equipos no se le van a vender de una sola negociación. Se van a vender gradualmente. Entonces, a medida que se van vendiendo, a esa misma medida o esa misma razón, se va liberando la mercancía, se va nacionalizando. Eso le ayuda para manejar flujo de caja. Digamos, listo, ventajas de comercio exterior. Entonces, siempre en una zona franca hay una oficina de la DIAN. No hay demoras en los tiempos de redistribución de la mercancía. Y hay un libre movimiento de las mercancías en zona francas y puerto. La mercancía llega a puerto y es como si estuviera en su zona franca. El tiempo de tránsito puede ser de 1 o 2 días. Llega directamente a su zona franca, a menos de que haya algún inconveniente. En cambio, cuando es un producto para consumo nacional, o más bien que no va para zona franca, toca hacer todo el proceso, nacionalizar, hacer todo el proceso, y tarda más. Los beneficios del régimen franco. Entonces, vale resaltar cuáles son los beneficios. Por ejemplo, el impuesto de renta que les decía a ustedes. En este momento estamos hablando del 20% y fuera de la zona franca es un 33%. O sea, es interesante. Exento del impuesto sobre las ventas, con un derecho a devolución bimestral para las materias primas, partes, insumos y bienes terminados que se vendan desde el territorio de nuevo nacional, las famosas TAN, a usuarios industriales o de servicios de zona franca, entre estos siempre que sean necesarios para el desarrollo del objeto social de dichos usuarios. No se causan y por tanto no hay lugar al pago de derechos de impuestos de importación. No se paga arancel, tampoco se paga IVA. Eso es una ventaja. Efectos de derechos de aduana en la importación de mercancías de TAN mantienen de carácter originario las mercancías de los países con los que Colombia tenga acuerdos comerciales vigentes y hayan sido incorporadas en el producto terminado. ¿Qué quiere decir? Si yo importo un material que venga de México y hago la transformación en Colombia, cuando yo exporte el material sigue siendo Made in México. Pero aquí hay un tema importante y es el impacto de la mano de obra local. Entonces, según el producto que usted esté transformando, debe tener una intervención de mano de obra. Si la mano de obra, la intervención
o el porcentaje de las materias primas que usted usa nacionales es mayor o la equivalencia, ya no aplica esto. Entonces, ahí sí cambia el origen de la mercancía. Entonces, puede ser que el 10% venga de México y el 90% venga de Colombia y la mano de obra es de Colombia. Entonces, el productor efectivamente ya cambió su composición. Entonces, ya no es Made in México. También tiene unas ventajas. Entonces, en el caso de que la composición de la mercancía o el producto terminado que se esté realizando eh, no impacte mucho en la industria nacional o en la zona franca, yo sí puedo seguir diciendo que mi producto es Made in México o Estados Unidos o Francia. Entonces, vender esos productos con niveles de países desarrollados, con estándares de calidad más alto, trae un beneficio. Los usuarios industriales y comerciales podrán mantener sus instalaciones, las mercancías necesarias para el desarrollo de sus actividades en forma indefinida. Entonces, tenga inventario. Posibilidades de realizar pruebas técnicas o parte del proceso de bienes o servicios fuera de la zona franca hasta por un término de 9 meses. Aquí ya tengo una limitante. Yo no puedo dejar mi material por fuera de zona franca de una forma indefinida, porque se me olvida un tema en el sistema de zonas francas y en el control aduanero, se me olvida un tema que sabe la mercancía, pero no sé qué pasó o en qué se encuentra. Entonces aquí hay una restricción. Adicionalmente se le permite la salida temporal de bienes por un término máximo de 6 meses para su reparación, revisión, mantenimiento, análisis de procesos de certificación. Para los usuarios calificados con posterioridad a la fecha de entrada del vigor del decreto 2147 del 2018, el procesamiento parcial antes mencionado no podrá ser superior al 40% del costo de producción total de los bienes o servicios del año fiscal. Entonces, aquí ya nos empiezan a poner otra restricción. Séptimo, se considera exportación definitiva con derechos a los beneficios tributarios establecidos en la norma aplicable la introducción a zonas francas desde tan de materias primas, partes, insumos, bienes terminados nacionales o de libre circulación necesarios para el desarrollo del objeto social del usuario industrial. De la misma forma, se considera la exportación, la venta y la salida a otros países de bienes producidos, transformados o almacenados por los usuarios industriales y comerciales. Octavo, los usuarios industriales pueden contar con oficinas de los órganos de gobierno o administración fuera del área declarada como zona franca. Entonces, dentro de la zona franca tenemos a la IAM, pero también tenemos otras entidades que apoyan a la industria que está en zona franca. Entre estos beneficios, ¿quiénes están? Entonces, según la normatividad vigente, hacen del régimen de zonas francas un atractivo vehículo contemplar las partes de las empresas, especialmente las nuevas para el desarrollo del negocio, teniendo en cuenta igualmente los compromisos de materia de inversión. Por eso les decía cuando comencé la clase que tenía que ser una inversión interesante para el Estado con el fin de que usted se pueda establecer como zona franca. Ahora, aquí hay otra cosa importante. Dentro de la regulación de zonas francas, usted como empresa y usted mismo como empresa, usted se puede convertir en una zona franca sin necesidad. La zona franca no lo está delimitando el espacio de terreno o el área que se encuentre como zonas francas y usted tenga que llegar ahí. Usted como misma empresa, usted puede decir, yo me quiero convertir en una zona franca. Para convertirse usted mismo en una zona franca tiene que hacer una inversión y tiene que contar con un capital. Yo recuerdo que ese capital hace 10 años era como de $1 millón para usted mismo convertirse en una zona franca y garantizar que va a cumplir con la reglamentación y va a cumplir con los controles. O sea, usted mismo se va a controlar, pero tiene que garantizarlos. Y la inversión de maquinaria no puede ser mayor a, una máquina no puede ser mayor a, o de vejez, mayor a 5 años. O si debe estar repotenciada, la inversión debe ser más o menos de $1 millón. No sé en este momento cómo estará actualizado el tema. Ahora, usted mismo se puede volver una zona franca. Dice, yo me vuelvo zona franca, pero tiene que cumplir los parámetros del Estado. Teniendo en cuenta igualmente los compromisos de materia de inversión y generación de empleo que deben ser asumidos por usuarios calificados con base total de sus activos reales y productivos. Listo, muchachos. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí? ¿Dudas que tengan sobre el tema de zonas francas? El tema de zona franca es bien Profe, yo, interesante.
Sígame. Profe, cuando tiene que salir un material, pues ya para su exportación, la verificación que ellos hacen ahí es solo por documentos. A lo que muestra la empresa, digamos, a la entrada, es solo se verifican documentos o ellos tienen que hacer una revisión del producto. Cuando sale de zona franca, se hace esa verificación de documentos nomás porque pues el producto ellos no saben qué está manejando. Entonces, le pongo, por ejemplo, eh, pues la que yo conozco, la que queda en Cartagena. Entonces, usted sale y sale el camión, lo que verifican es que tenga los documentos de salida y que tenga la orden de salida. Ahora, para usted sacar mercancía, tiene que registrar en el sistema, tiene que avisar con 24 horas antes, tiene que cumplir un protocolo para poder sacar la mercancía. Pero ellos no revisan el producto terminado, no lo revisan. ¿Eso dónde se hace? Eso se hace realmente es en el puerto o en la aduana, cuando hacen la inspección de contenedores. Entonces, ahí sí, ni siquiera tampoco revisan el producto terminado. Lo que revisan es que no hayan materiales que no sean, primero, los que usted está exportando sean los que sean los correctos, y segundo, pues por el control del tema de drogas y contrabando. Pero en ese control sí no hay mucho más. Casi que es documental, netamente documental. Y el físico sí se hace en puerto. Ah, bueno, profe, gracias. Vale. ¿Alguna otra duda? Hasta el momento no, profe. Sí, Solange, pregunte, Solange. No, profe, hasta el momento Tema ninguno. de, ¿No? Listo. Entonces, con eso finalizamos el tema de zonas francas. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mirar el caso uno que estamos trabajando nosotros en el Excel. Entonces, por favor, van abriendo el Excel y ya les digo cuál ejercicio vamos a empezar a trabajar. Entonces, abramos el Excel, el ejercicio número uno de Excel. ¿Listo? ¿Ya los tienes todos abiertos? No, profe. no, profe, todavía no. Listo, entonces, nosotros en el ejercicio uno realizamos un análisis de entradas, realizamos un análisis de salidas. A ver, ejercicio. Entonces, salidas de datos iniciales, stock de datos iniciales. Luego trabajamos con unas fórmulas de Excel que fueron un condicional, un promedio, una suma, una división, un porcentaje. La idea que se estaba resolviendo era calcular el inventario ABC, el stock de salidas y el stock de inventarios.
¿Con qué ficheros o con qué hojas? Con la hoja de stock de datos iniciales y con la salida de datos iniciales. Realizamos una serie de pasos donde era hacer los cálculos de los dos, sacar la categoría ABC, sacarlo por cuartiles en 4 grupos, grupo 0.25, 25.50, 50.75 y 75.100. Y después de eso hicimos una gráfica del stock. Lo mismo después lo hicimos con las salidas a las delegaciones. Y ahí finalizamos el ejercicio 1. Ahora, ese ejercicio del caso 1, que era lo que estaba buscando, poder identificar cómo podíamos nosotros manejar los inventarios de esa empresa de pinturas. ¿Qué sucedía? En esa empresa nosotros teníamos más o menos más de 2.000 referencias. Recuerdan que era mate, semimate, brillante, diferentes gamas de colores. Teníamos diferentes tipos de pesos de empaque, de 5 kilos, 1 kilo, 10 kilos, 25 kilos. También teníamos diferentes medidas de cajas, también teníamos diferentes medidas, perdón, un solo pallet, pero estaban guardadas de diferentes formas. La idea era aumentar el nivel de servicio al cliente, porque había muchas rupturas de stock. A los clientes no estaban llegando el producto completo, le estaba llegando, no le llegaba. Entonces era medir la eficiencia del servicio al cliente y poderla incrementar. Ahora, nosotros cuando hicimos el inventario ABC, nos dimos cuenta que el 25% de las referencias que más estaban moviendo o que más tenían inventario, que más tenían salidas, estaban agrupadas en 9 referencias. Entonces, esas 9 referencias son las que se encuentran acá. ¿Ustedes ven el Excel bien? Sí, profe. Gracias. Listo, entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Entonces empezamos a analizar de cómo podíamos mejorar el servicio al cliente. Mejorar el servicio al cliente era, dentro de las estrategias que tenía finanzas, la estrategia que tenía inventarios y la estrategia que tenía ventas, pues no parecía muy coherente y era pasar de 20 almacenes, pasar a 8. Quisimos el ejemplo de Home Center. Quitemos algunos Home Center y miramos cómo los justificamos. Cuando empezamos a mirar este problema, lo que hicimos fue decir, bueno, ¿cuáles son los mejores productos o cuáles son los productos que más rotan? Cerremos los almacenes, quedémonos con 8 almacenes nomás, y ahora lo que hacemos es, bueno, como necesitamos mayor velocidad, tenemos que hacer unos escenarios. Esos escenarios que se propusieron fueron los siguientes: un horizonte de análisis de 30 días, un plazo de respuesta de fabricación de 30 días y un lote de fabricación de 30 días. ¿Qué quiere decir? Que cada 30 días está cayendo mi producción. Con base en eso yo voy a tener un plazo de respuesta, un stock calculado, un tamaño del lote de fabricación y vamos a tener una diferencia dentro de lo que tenemos de inventario a hoy y lo que yo iba a fabricar. Lo que yo tengo de inventario a hoy tiene un valor y lo que yo voy a fabricar tiene otro valor. ¿La idea cuál es? La idea es que con las simulaciones de la fabricación que yo voy a realizar, pueda encontrar una disminución de los inventarios. Si yo llego a encontrar esa disminución de los inventarios, tendría que hacer algunos ajustes en producción para poder mejorar la gestión de los inventarios y así cumplir con las metas. ¿Cuáles eran las metas? Subir el nivel de servicio al cliente, cerrar los almacenes. ¿Con eso qué logramos? Logramos obtener un flujo de capital mucho más rápido, un flujo de capital que no teníamos por la parte financiera. También obteníamos dejar de pagar rentas, estamos pagando rentas de algunos almacenes. Dejábamos de perder clientes porque habían llegado nuevos competidores y eran más eficientes. Nosotros nos volvemos más eficientes al hacer este escenario. Entonces, bueno, voy a parar la grabación acá un segundito.